Yo normalmente le digo a las personas que el que invierte en este rubro de mercado específicamente debe tener su diario vivir resuelto. No se permite invertir en esto si consideras que a ese dinero que le estás realizando inversión tienes que sustraer de allí para comer. Eso prácticamente no es válido ni en ningún negocio digital, ya sea el mundo cripto, financiero, commodities, ni se hace en el mundo real. Si usted piensa poner una hamburguesería, un puesto de venta de empanadas, un puesto de arepas calientes, usted no puede pretender que usted va a colocar en el negocio hoy y que ya el fin de semana le va a tener que dar para hacer mercado y un montón de cosas. El negocio lo único que va a hacer al principio, si es que le va suficientemente bien, es generarle lo suficiente para que no se caiga. Nada más. Si usted está esperando ganancias de eso, créalas que lo que usted necesita es emplearse, que usted entre a las 7 de la mañana, salga a las 11, entre a las 2 y salga a las 6. Y usted cobre, usted sabe cuándo es 15, y usted cobró y chao, se olvidó del tema. Cuando usted va a convertirse en un inversor, no tiene permiso de tener esa mecánica de pensamiento. Esa mecánica de pensamiento es la mecánica de pensamiento de los empleados. El trader pobre, para todos los que están acostumbrados a escuchar estos audio podcasts o estos video podcasts. Recurrentemente recibo estas preguntas y leo en muchos foros preguntas similares. ¿Cuánto se necesita para iniciar? ¿Cuál sería el monto mínimo? La respuesta a esa pregunta es demasiado difícil de contestar. ¿Cuál tendría que ser ese límite comercial, ese límite económico, esa frontera invisible entre el dinero que se necesita para vivir y el dinero que se necesita para invertir? Yo les voy a decir que al menos en mi experiencia personal, mi estrategia principal ha sido la de construir posiciones en activos digitales de forma gradual. No es coger la pensión de la abuelita y meterla en Ether, y meterla en cripto, en Bitcoin, y comprar como Michael Saylor en la puntica. Cuando dio 72.000, ahí compró. No se trata de eso. Normalmente, yo suelo enfatizarle a las personas que tienen la obligatoriedad de que si quieren invertir y sacar unas rentabilidades de un 30, 40%, 50%, duplicar capital, tienen que empaparse de la información fría del mercado en el cual pretenden incursionar. Esto no es nuevo. La bolsa de valores y los mercados bursátiles y el trading son cosas que tienen ya demasiados cientos de años de existir. Y existen mecánicas de inversión, pero posiblemente la mecánica de inversión más conveniente es precisamente la investigación directa en un proyecto en particular que a usted le guste y en el cual usted tenga mucha fe. Solamente las personas con un conocimiento demasiado extenso llegan a ser puntos de referente dentro de los cuales uno puede decir, en esto está invirtiendo fulano de tal, por lo tanto es una buena inversión. Y hay demasiadas ocasiones en las cuales ni siquiera eso nos salva de que esa persona se haya equivocado y el proyecto acabe no teniendo éxito. No digamos, ya no solo se trata de que no sea una estafa, sino de que el proyecto realmente sea exitoso. El proyecto podría ser un muy buen proyecto, un proyecto con un andamiaje científico, un proyecto con un andamiaje futurista, un proyecto con una muy buena idea, una proyección muy bien idealizada, pero que nunca se convirtió en una idea ganadora, que nunca se convirtió en una idea masificadora, que nunca se convirtió en una idea que el retail y la mayoría de las personas quisieran comprar o utilizar. Así que algo, sin importar lo revolucionario o lo útil que parezca, y de esto existe mucho en los proyectos cripto, hay que tener en cuenta que gran parte, por no decir que casi todos, los proyectos del andamiaje cripto, la persona debe tenerles ojalá una fe personal muy grande y debe tener un estudio previo muy juicioso, porque o si no, lo que va a ocurrir es que es lo que suele ocurrir casi siempre. Las personas terminan quejándose de que compraron algo, más o menos sin saber por qué lo estaban comprando, básicamente porque alguien les dijo, básicamente porque algún gurú de las finanzas dijo que ese iba a ser un rubro comercial a futuro muy optimista, de una gran proyección, etcétera, y al final resultó no ser nada de lo que se esperaba. No solamente se trata de que el proyecto no sea una estafa, de que te escamen, de que simplemente te roben el dinero, sino de que el proyecto realmente llegue a ser exitoso. Esto no te lo va a garantizar absolutamente nadie. Cuando ya te has enterado, más o menos, y ya quieres meterle el diente, empezar a invertir, normalmente se empieza por los laditos, entendiendo cuál es la mecánica de inversión, cómo funciona el token, para qué se usa,
la utilidad que tiene, la posibilidad de quema, las alternativas de inversión, las potenciales utilidades que pueda prestar, etcétera. Eso es muy importante. Y entonces comienzas a invertir un poco, y luego comienza lo que yo he denominado la construcción de una posición en un activo digital. Esto mismo se puede aplicar a cualquier clase de negocio, no se trata solamente del mundo cripto, es cualquier clase de negocio. Si ustedes se han podido dar cuenta, algunos de los que tal vez alguna vez lleguen a escuchar este audio podcast, seguramente alguien se habrá aventurado a la tarea de crear una especie de restaurante. ¿Y qué es lo primero que hacen las personas? Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer hamburguesas, o no vamos a hacer arepas. Bueno, esto se va a vender en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Qué vamos a hacer? Comidas rápidas, patacones, arepas, salchichas, hamburguesas. Cuando ya la persona tiene claro su rango de mercado, comienza la expansión de su posición. Tiene que comprar cosas. Necesita una heladera, necesita una nevera para poder guardar los insumos con los cuales pretende preparar, digamos, las hamburguesas. Necesita comprar utensilios, necesita comprar útiles para conocer, para empaparse. Tiene que saber cuáles son los aderezos, tiene que saber cuáles son todas las cosas que va a necesitar. Y en su camino de aprendizaje comienza a entender cuáles son sus lugares en los cuales vende, su clientela variable, su clientela fija, sus pedidos, y así comienza a, como quien dice, comprar una posición en un activo del mundo real, no del mundo digital. Estamos hablando, como quien dice, del mundo real. Entonces, teniendo esto en cuenta, si usted está emprendiendo el camino de un negocio de comidas, usted se tiene que enterar de cómo es el negocio, se tiene que enterar de la fórmula de la salsa secreta, se tiene que enterar de en dónde se venden los insumos más económicos, se tiene que enterar de cómo se prepara esta comida, cuál es el precio idóneo al cual venderla. Tiene que comprar las cosas que usted siente que necesita, pero básicamente es un camino de aprendizaje originalmente. Si el negocio comienza a tener cierto éxito, eventualmente se tendrá que comprar una segunda heladera, ¿no? Se tendrá que comprar otra nevera, tendrá que contratar algún personal extra que le ayude a picar la cebolla, a picar el tomate, a asar la carne. Seguramente ya están atendiendo domicilios, están atendiendo pedidos solicitados de antemano para eventos. Si el negocio en efecto comienza a ir muy pero muy bien, ya tendrá que haber una expansión económica que involucrará una expansión en la inversión. A esto nosotros le llamamos crear una posición en un activo. No es diferente si se hace en el mundo digital. En el mundo digital se hace de la misma forma. Se crea el mismo escenario de aprendizaje, se crean los mismos escenarios de actividad económica y se crean los mismos escenarios de expansión. Se mira qué es lo más rentable y eso se realiza. De ahí en más, lo que atañe o lo que le continúa es un ejercicio meramente especulativo. La persona que está realizando este negocio, ya sean hamburguesas, arepas, comidas rápidas o lo que fuere, puede ser que llegue a un momento en donde considere que su negocio va a tener un stop, una baja. Puede ser que haya perdido algún cliente al cual él le suministraba de forma permanente alimentos. Puede ser que el rubro comercial haya estado sufriendo disminución o escasez y la persona decide empezar a abandonar la posición que ha construido. Pero no destruye el negocio de un día para otro, eso solo pasa en determinados casos. Entonces, si tenía 2 neveras, vende una. Si tenía algún tipo de ayudantes, los va despidiendo. Va quedándose con el mínimo personal necesario para cumplir los pedidos y comienza a abandonar su posición en el negocio. Asimismo se hace en el universo cripto. Yo normalmente le digo a las personas que el que invierte en este rubro de mercado específicamente debe tener su diario vivir resuelto. No se permite invertir en esto si consideras que a ese dinero que le estás realizando inversión tienes que sustraer de allí para comer. Eso prácticamente no es válido ni en ningún negocio digital, ya sea el mundo cripto, financiero, commodities, ni se hace en el mundo real. Si usted piensa poner una hamburguesería, un puesto de venta de empanadas, un puesto de arepas calientes, usted no puede pretender que usted va a colocar en el negocio hoy y que ya el fin de semana le va a tener que dar para hacer mercado y un montón de cosas. El negocio lo único que va a hacer al principio, si es que le va suficientemente bien, es generarle lo suficiente para que no se caiga. Nada más. Si usted está esperando ganancias de eso, créanlas que lo que usted necesita es emplearse
que usted entre a las 7 de la mañana, salga a las 11, entre a las 2 y salga a las 6. Y usted cobre, usted sabe cuándo es 15, y usted cobró y chao, se olvidó del tema. Cuando usted va a convertirse en un inversor, no tiene permiso de tener esa mecánica de pensamiento. Esa mecánica de pensamiento es la mecánica de pensamiento de los empleados. Los empleados son los que tienen permiso de pensar de esa manera. Los inversores no. Entonces, un empleado no puede invertir. Sí puede, pero tiene que resolver sus problemas económicos o financieros primero y antes de pensar en inversiones. Lo que sea que haga en inversión directa es algo que solo obedece a la inversión. Está construyendo una posición en un activo. Este activo llámelo como usted quiera. Digamos que está comprando Bitcoin, digamos que está comprando Ether, digamos que está invirtiendo en un token de farmeo, en un Ledger 2, en el proyecto de Ethereum K2, etcétera, cualquiera de esas cosas. En la medida en que gradualmente estos proyectos vayan teniendo éxito, y ojo, aquí es necesario que la persona sepa por qué compró lo que compró y que luego no diga, es que fulano me dijo que yo comprara. La persona debe saber, realmente el éxito no está garantizado para ningún proyecto, ni en el mundo real, ni en el mundo cripto, incluyendo a Bitcoin. Todo esto es susceptible de cambiar o acabarse en muy poco tiempo. ¿Que es difícil que pase? Puede ser que nos parezca que sí, pero puede pasar. Entonces, ya que tenemos el rango de aprendizaje, el rango de inversión muy gradual, el rango de expansión comercial, sigue el rango de contracción. Es cuando nosotros comenzamos poco a poco a vender los activos que hemos venido acumulando después de haber trabajado por ellos durante mucho tiempo y haber aprendido en ellos y haberlos comprado a mejor precio. Cuando se empiezan a poner caros, más caros de lo normal, nosotros vamos vendiendo gradualmente. Eso es lo que hace el inversor correcto. Eso es lo que hace el inversor que tiene un conocimiento previo. El conocimiento que no teníamos nosotros hace 4 o 5 años atrás. De eso es de lo que se trata. En el próximo video podcast o audio podcast les voy a explicar de cuánto son los rangos de dinero para iniciar, ya no iniciar una inversión que se puede iniciar prácticamente con cualquier cantidad de dinero, incluso una mínima, sino cuánto habría que invertir para esperar vivir de esto a mediano plazo. Un saludo, mis estimados, tengan ustedes una feliz mañana, tarde o noche.